Buenos días para todos. En primer lugar, saludar a la FES, a nuestros representantes en el Parlamento que están aquí presentes, al conjunto de las organizaciones sociales. Lamento que no haya nadie de ninguna cámara de la industria, porque seguramente con esta cuestión de las transnacionales, muchos de ellos, cuando se vean apretados, seguramente van a disparar también para esta casa. Nosotros no podemos hablar desde el punto de vista de los trabajadores, no podemos hablar de estos temas sin pensar en primer lugar en la coyuntura actual en la que estamos viviendo, que es una crisis sistémica, una crisis del capitalismo, sistémica, estructural, económica, civilizatoria, donde en nuestro mundo mueren miles de niños y niñas cada día, donde cuán necesaria debe ser esa transformación global que aspiramos todos para las economías. Estamos en un momento donde la discusión desde la macroeconomía de los países pasa en primer lugar en función de cómo se regulan los mercados, y donde nadie parece ser el dueño definitivo de los mismos, ya que pasan a manos del capital privado y especulativo. Los países subdesarrollados luchando por sobrevivir y los desarrollados sin querer perder privilegios, imponiendo formas de obtener más recursos cuando ni siquiera muchas veces quedan en sus arcas, sino en manos del capital privado. Y como trabajadora, lo primero que pienso, porque uno está todo el tiempo en esta cuestión de la negociación colectiva y en la pelea diaria, ¿qué busca una empresa? Preguntas, ¿qué busca una empresa? Reproducir capital. Ahora, ¿qué busca una empresa transnacional? Reproducir capital, pero donde le es más beneficioso o conveniente. ¿Dónde le es más conveniente? Donde la materia prima abunda en relación a su rubro, donde los salarios son más bajos, donde la organización sindical y las libertades sindicales son débiles o no existen. Y hacemos un versus, ventajas comparativas versus ventajas competitivas. Las empresas transnacionales moviéndose y adueñándose no solo de la riqueza de los pueblos, sino desmembrando muchas veces los derechos conquistados. ¿Acaso las empresas transnacionales son competitivas en su origen? ¿Cuáles son los costos laborales? ¿Cuáles son sus costos operativos en su lugar de origen? ¿Cuáles las prohibiciones ecológicas? ¿Tienen las materias primas necesarias? ¿Cuál es el costo de importación o la distancia de sus mercados? Hay empresas sustentables versus empresas competitivas. Nosotros en la década del 90, que fue bastante nefasta para todos los uruguayos, una época donde entre la característica más dinámica era la neoliberalidad, con aquello de que se repetía en esa época un eslogan, el Estado como juez y gendarme y el resto que lo ocupe el privado, que se encargue el privado. En esa época nosotros teníamos grandes empresas, enormes empresas con mucho personal, y eso terminó en función de esa coyuntura con empresas cerradas y ocupando su lugar cientos de talleres pequeños, muchos en situación de informalidad. Entonces, cuando hablamos de las transnacionales, yo me voy a esa época y recuerdo cuán terrible fue para el conjunto de los trabajadores y sobre todo para las mujeres trabajadoras, por ejemplo, tanto en el sector textil como en el sector vestimenta. Una herencia que todavía al día de hoy no nos las pudimos sacar de encima. Entonces, cuando pienso en esas transnacionales, obvio que de verdad es ese sentimiento muchas veces de tristeza. Acá, por ejemplo, en esos sectores, nosotros no tenemos Sara. La última vez que estuve aquí fue en el 2010, 2012,
Yo fui despedida como maquinista especializada de una fábrica de Inditex que trabajaba acá, de un capital nacional que trabajaba para Zara, porque no cubría los costos y por eso cerraron las empresas, que tenía aproximadamente 300 trabajadores en ese momento, y fue en el año 2010. Sin embargo, toda esa cantidad de compañeras, a pesar de ya no tener ese empleo, se convirtieron en trabajadoras informales de otras empresas que sí requerían tener esa competitividad. A raíz de eso y a función de eso, desde el movimiento sindical nosotros dimos una larga pelea para que se rectifique el convenio 77 de OIT sobre trabajo a domicilio, que contemplaba todo el conjunto de los sectores. No lo pudimos hacer, pero sin desmero de eso, cuando estaba el expresidente compañero José Pepe Mujica en la presidencia, se promulgó una ley obrera que tuvo que salió por unanimidad en ese momento, y que tenía 3 componentes. Uno, era un subsidio, que era una cuestión menor. Lo importante que tenía la ley era 2 ítems, que uno es trazabilidad y el otro trabajo a domicilio. Lo que no pudimos lograr para el conjunto de los sectores, logramos meterlo dentro de una ley que habla del sector textil vestimenta. ¿Y por qué traigo esto aquí en este momento? Porque esto que nosotros hicimos no solo contempla a aquella trabajadora que está en su casa o aquella trabajadora que entre 2 o 3 pueden tener un taller, sino que además, con su otro componente de trazabilidad, habla de todo el proceso, desde que un producto se inicia hasta que ese producto se comercializa, pasando no solamente por los ítems de calidad del mismo, sino además por todo aquello que hace a la calidad en las relaciones laborales y en eso que nosotros llamamos trabajo digno. Hasta incluso se les permite, o sea, se obtuvo a partir de ahí el beneficio de poder discutir tarifas en los consejos de salario. Cuando intentamos reglamentar la ley, que todavía estamos en esa pelea, resulta ser que nosotros apelamos a que esta no solo sea impuesta en su reglamentación para las empresas de industria nacional, sino para las transnacionales y sino para todas aquellas empresas que exportan para Uruguay estos productos. Porque viéndolo desde el punto de vista que no nos importaría que nos abarrotaran los chinos, que nos abarrotaran desde Bangladesh, que nos llenen de mercadería, pero que esa mercadería tenga esa trazabilidad de que ese trabajo se haya hecho en condiciones dignas, lo que quiere decir con un salario que sea decoroso para esos trabajadores. Eso implicaría para nosotros esa competencia desleal y esa cuestión de que muchísimas veces en Uruguay nos quedamos sin empleo. ¿Por qué? Porque resulta ser que los costos son altos y es la amenaza continua de las cámaras en la negociación colectiva. Nos vamos a Paraguay, nos vamos a Brasil o nos vamos a cualquier parte porque resulta que ustedes acá son caros. Y claro que vamos a seguir siendo caros, porque vamos a seguir peleando por nuestros derechos. Esta misma ley nuestra, nosotros la difundimos hace como 4 o 5 años por varios países de América Latina. Y nos pasa eso, ¿no? Cuando llegamos y hablamos de esto que tenemos, los trabajadores de esos lugares, los trabajadores, sobre todo los trabajadores a domicilio, nos ven y nos dicen, pero ¿cómo es que tienen esto? Esto es maravilloso. Porque en las condiciones que están, realmente es como mirar a Uruguay como que fuéramos el ejemplo de Latinoamérica. Y nosotros un poco ilusos, porque a veces vamos a Centroamérica, como hemos ido a El Salvador y a Nicaragua, con nuestras leyes, y ellas nos miran, porque en realidad cuando ellos hablan de derechos humanos es porque las matan todos los días. Entonces es como que nosotros miramos las cuestiones del punto de la ley, de lo que hemos conquistado gracias a la lucha, y cuando ves la realidad que tienen, y en su mayoría las mujeres,
ves que es el miedo y el temor, porque además las matan, o sea, las violan, les pasan cosas realmente espantosas, independientemente de cuando logran juntarse y pelear y luchar por sus reivindicaciones, como le pasa, por ejemplo, a las compañeras de Citra Bordo, a las compañeras bordadoras de El Salvador, que trabajan para algunas transnacionales, que viven en los diferentes pueblitos y que se juntan a bordar ganando $1.80 por día, porque en noviembre pasado ganaban $1.80 por día. Y por más que sí en Salvador ahora hay negociación colectiva y se logró decretar una cuestión de $200 y pico por mes, es prácticamente inviable porque nadie se los paga. Entonces, esta es la realidad que tenemos, y es la realidad además que tenemos cuando vemos las transnacionales. Parece ser que esta lógica política, corporativa, económica de los países y de las instituciones económicas y financieras a nivel mundial, y que debería contrarrestarse con políticas públicas dentro de la soberanía de cada pueblo, que no solo protejan los derechos sociales, sino que además sepan equilibrar desde el Estado la economía interna, y que al intercambiar las materias primas por ausencia de valor agregado, como hoy mencionaban los compañeros, por productos elaborados, con precios a merced de los mercados, no lo dejen libre a la balanza comercial, volcada hacia otros rumbos, donde la riqueza se va hacia otros lados. Se deben buscar fórmulas para proteger la industria nacional. No se pueden generar emprendedurismos si después vienen acuerdos transnacionales y el pueblo, que es el soberano, en un Estado soberano, se queda sin trabajo. Y subyace muchas veces hasta que el mismo Estado, comprando productos elaborados en las peores condiciones, sin ninguna fiscalización, solo porque está a bajo precio. Pero desde la macroeconomía no se visualiza el caro precio por el costo social que esto significa para todos. El proceso de internacionalización del derecho al trabajo tiene su más alta organización en la OIT, donde la gran mayoría de los estados del mundo son miembros, y que el año que viene cumple 100 años. Yo saludo este acuerdo global que se está discutiendo, pero cualquier acuerdo global para que contrarreste el poder de las transnacionales debe llevar implícito todos los convenios acordados por tan digna organización internacional. Entendemos que hay un foco, como bien decía acá el compañero, donde se podrá ver cuál va a ser la cuestión de la justicia para las víctimas de determinadas situaciones. Ahora, solamente con eso, si los países no obligan a que se respeten determinados convenios que hablan de los derechos laborales de los trabajadores, va a estar bien difícil para que cualquier compañera que es vulnerable, que está en situación de precariedad, que está sola, a donde aún el movimiento sindical no ha podido llegar para organizarla, vaya a una corte de justicia, hablar de un convenio marco que a todos nos hace muy bien, pero que también tenemos que encontrar esas herramientas para contemplar este tipo de cosas que pasan hoy en día y que van a seguir pasando con mayor preponderancia en el mundo. Nosotros entendemos que el derecho al trabajo está vinculado a la libertad, a la igualdad y a la dignidad. Para nuestro país existió un largo proceso histórico donde parte de la lucha social está enmarcada en ese derecho al trabajo digno, que nos acerca a la libertad, y donde las políticas públicas en nuestro país garantizan nuestro derecho. En nuestra casa, muchos de los cuales están plasmados además en nuestra Constitución.
La soberanía de cada pueblo no es un don divino, es fruto de una lucha histórica. Entonces debe ser también el Estado que con sus políticas contrarreste esta cuestión de las transnacionales, más allá de que sean necesarias sus inversiones, pero deben generarse los equilibrios para que podamos entre todos solventar por lo menos esta coyuntura histórica. Nosotros saludamos el espacio político que es un gran desafío, ¿verdad? Esto es un gran desafío, sobre todo porque estamos hablando de los derechos fundamentales de los pueblos, y que no es más ni menos que hablar de la sobrevivencia, la situación en la que estamos, de la humanidad. Pero también les queremos dejar desde nuestra central de trabajadores PCNT, a los legisladores presentes, que sepan que desde este Parlamento recurran cuando sea necesario a la clase obrera en este país, porque nadie más que nosotros va a estar preocupado por la justicia social y para acompañar las transformaciones, siempre y cuando nos contemplen al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Nada más, gracias. Bueno, gracias a Flor de Lis, a Alberto, a Wilder. En nombre de las organizaciones e instituciones convocantes, les agradecemos por el interés y la participación. Es una discusión que tiene bastante tiempo, que tiene mucho por venir y que, bueno, el compromiso de estas organizaciones está claro y esperamos